límites para hacer maldad. ¿Se entiende? Puede hacer cualquier tipo de cosa y ya no siente límite. Amén. ¿Cierto? Pero dice el Señor que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar ese tipo de conciencia y también para resucitar la conciencia. La conciencia es el juez interior que tenemos cada uno de nosotros, pero que a causa de la maldad y del pecado, la conciencia queda cauterizada. Amén, amados hermanos. Sí. Entonces, cuando uno tiene, dice, en el mundo tiene un nombre eso, cuando las personas pecan y no tienen vergüenza, ¿cómo se llama eso? Sin vergüenza. No, más rápido. Amén. Sin vergüenza. ¿Qué? A ver. Cuando la persona en el mundo peca y ya no desfachatez, ¿cómo es? Pecador. Pecador. Ya. Marla Daniel dice un pecador. ¿Qué? Tiene un nombre, ¿verdad? Ya no le da vergüenza nada, ¿sí o no? Ya no tiene vergüenza. La conciencia cauterizada hace que la mente sea una mente reprobada. ¿Qué significa la mente reprobada? Quiere decir que la persona peca conscientemente, voluntariamente. Amén. Mente reprobada y una conciencia cauterizada no tiene límites. Mire lo que está pasando ahorita. Hombres con hombres casándose vestidos de novia en Estados Unidos. ¿Usted vio cómo se están casando la gente? ¿Ah? Políticos aquí mismo que se casan. O sea, yo te digo, ¿pero qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasó, Padre? Ya, la Biblia dice, y en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos, una conciencia cauterizada, amén, y una mente reprobada. Mire, ya no tiene temor de Dios, no hay temor de Dios, amén. El temor de Dios hace rato que se fue. Entonces la gente para hacer maldad, le decía la hermana Rebequita, cuando una persona está actuando con una mente reprobada y una conciencia cauterizada, actúa como que no ha hecho nada. ¿Sí entiende? Actúa como que no ha hecho nada. Es que ya ese es el juez interior. Cuando el juez interior ya está cauterizado, está muerto, no existe nada. Pero dice, miren lo que dice en Hebreos, el poder de la palabra. Esta tecnología me tiene Espíritu Santo. Va a recurrir a mi librito. Santo Dios. Ya, no es publicidad. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas. Aquí está. De obras muertas. Santo Dios todo. Ese es el poder de la sangre de Cristo, ¿sí o no? Mire el poder de la sangre de Cristo. Ahora, porque nosotros vamos a tomar la Santa Cena y nosotros vamos a hacer un acto profético el día de hoy. Por eso es que me interesa que ustedes vayan con ese conocimiento. En el momento que ustedes van a tomar la Santa Cena, usted cierra sus ojos y usted tiene que hacer un acto profético en su vida. Amén. Amados hermanos, la salvación es individual. Y aquí estamos lo que estamos. Amén. Aquí avanzamos con lo que tenemos que avanzar. Pero usted tiene que avanzar. Amén, amados hermanos. De una iglesia militante, puesto los ojos en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, la sangre de Cristo nos limpia la conciencia de obras muertas. Efesios 12:13, ¿quién nos puede ayudar? Efesios está como en el Nuevo Testamento, por ahí, como antes de Apocalipsis. Ya, diga. Efesios 12:13. Efesios. Ya, Éxodo también, ya. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Amén. Ya, y el varón de atrás que no tenga listo Gálatas 2:20. Perdón, Gálatas 2:20. Mire, que dice Éxodo 12:13. Que cuando la sangre de Cristo nos tenga marcado, la muerte tiene que respetarte. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Estamos viendo las bendiciones que tiene la sangre de Cristo en los hijos de Dios. Y usted
analiza en la Sagrada Escritura a quienes Dios le ordenó que pusiesen la marca de la sangre en los dinteles de la puerta y la ventana, ¿a quiénes dio? A los israelitas. Pero nosotros somos ahora ese pueblo espiritual. Amén. Y en la casa donde está marcada en los dinteles, ¿cuáles son los dinteles de la casa y de la puerta? Amén. Está marcada con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí ya Dios le prohibió que entre la muerte. Le prohibió que entre la muerte. Le prohibió que entre la muerte. Entonces le dijo, sella los dinteles de tu puerta, de tu ventana. Amén, amados hermanos. Porque este es el templo ya del Espíritu Santo. Amén. Y el templo que es somos nosotros, ya está sellado con la sangre del Cordero de Dios. El enemigo de la justicia, para tocar a uno de nosotros con el espíritu de la muerte, él ve que está con la sangre de Cristo. Y él tiene que pedirle perdón, pedirle permiso al Padre. Amén, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, para que la muerte nos toque, tiene que pedirle permiso al Padre. Cuando Satanás le pide la vida de Job, ¿qué le dice? ¿Hasta dónde no me le dio permiso el Padre para que lo toque a Job? A ver, Albert. Ya, ¿qué no me le quitó? Ya, las propiedades, la familia, los hijos, ¿qué me le quitó? Los amigos también le quitó. La salud. Ve, fueron 2 pasos. Ajá. Sí, le quitó todo, pero le dijo, ok, ya le has quitado eso. Y al final, porque en la segunda vez viene otra vez Satanás y le dice el Señor, ¿de dónde viene Satanás? Le dice el Creador, de rodear toda la tierra. Y vuelve el Creador y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces le dice, ya lo has probado con sus bienes, con sus riquezas, con su familia. Y allí el enemigo de la justicia le dice, piel por piel. Le pide la piel de Job. En la segunda, Satanás le pide la piel y le dice, piel por piel. Verás que si tú me das la piel, él te va a maldecir. ¿Sí entienden, hermanos? El enemigo es audaz. Pero le dijo el Señor, no toques su vida. El enemigo, para tocar y arrancarnos la vida, tiene que pedirle permiso a Dios. Por eso, hermanos, la sangre de Jesús, decía, preciosa sangre. Nosotros estamos marcados con la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso es que los brujos y los hechiceros, cuando ellos llegan a un cristiano, alguien que ya está marcado por Dios desde el nacimiento, le dice al brujo, sale nomás porque tú tienes algo que no me molesta, me impide. Está marcado desde que nació. Desde que nació está marcado por Cristo. Dice, es mío. Y cuando llega esa persona a uno de esos lugares, dice, mira, sácame esa persona porque si esta persona está ahí no puedo hacer nada. Le molesta porque en esa persona hay una presencia celestial. Amén, amados hermanos. Marcado, está marcado. Entonces, mire, estamos viendo 2 aspectos. La sangre de Cristo nos redime nuestras conciencias que están muertas con pecados. ¿Sí o no? De acuerdo a la Sagrada Escritura. Éxodo 12:13 dice que estamos marcados y la muerte no puede entrar a este templo si Dios no le permite. Vaya viendo la autoridad que tiene la sangre de Cristo. Por eso cuando usted clama la sangre de Cristo, usted tiene que saber a qué autoridad está apelando o está invocando. Éxodo 2:20, nos ayuda hermano. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. O sea que a través de la sangre de Cristo hay una muerte de la parte carnal, de las obras carnales. Amén. Allí hay una muerte. Cuando ya entra en la vida, porque dice que este cuerpo estaba muerto en delitos y pecados, ¿sí o no? En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, ya hay una transferencia de legalidad. Dice, ya no es usted, sino Cristo. Entonces hay una transferencia de autoridad que manda a nosotros, ya no somos nosotros, sino Cristo. Por eso que
Señor se molesta cuando usted y yo estamos en un lugar que a Dios no le agrada. ¿Sí o no? Dios lo llama la atención. Porque ya hay una legalidad. Allí hay una legalidad. Amén, amados hermanos. Hay una transferencia de virtudes, porque Dios transfiere sus virtudes a través de su sangre bendita en la cruz. Amén. Queda crucificada. ¿Qué pasó? Que en la cruz queda crucificada nuestra misma naturaleza y viene la naturaleza de Cristo. Amén o no amén. Cuando usted analiza que hubo un milagro que Jesús hizo, cuando Jesús hace el lodo con su saliva, ¿cuántos se recuerdan que Jesús hace el lodo? ¿Y dónde se lo usa? Pero es difícil, un predicador creyente ver, oiga, pero Jesús no es que cumplió poquito, es para usted hacer una masa. Usted no va a cumplir una gotita, usted tiene que cumplir bastante, ¿sí o no? Y dice que ese lodo le puso en la vista. ¿Qué usted entiende por eso? ¿O qué entendemos? Que lo hizo solamente porque lo quería sanar. ¿Qué? En ese momento dice, porque vamos a leer aquí, nos vamos a ir un poquito al ADN. Amén. Dicen los científicos que el ADN se transfiere por la saliva. Aquí hay una doctora. Que el ADN se transfiere por la saliva. Amén. Cuando el ADN de una persona se transfiere por la saliva y también por los espermatozoides. El ADN de esa persona ya forma parte de tu cuerpo. Amén, amados. Por eso dice la Sagrada Escritura que cuando se unen dos personas ya son, porque su ADN que está en el espermatozoide ya forma parte de las moléculas del cuerpo de esa otra persona. Sí, tenemos, hermano. Científicamente está comprobado eso. Amén. Entonces, allí hay una transferencia de virtudes del Maestro. Entonces, como la sangre de Cristo se impone sobre la sangre nuestra, amén, porque esa sangre tiene poder para redimir, ya somos uno en Cristo. Entonces, el poder de su sangre divina, allí hay una transferencia de virtudes de parte del Maestro. Por eso es que ahora podemos amar, podemos perdonar, ahora somos humildes, somos misericordiosos, porque esas son las virtudes de Dios, no nuestras. Amén, amados hermanos. Sí, porque en el mundo tenemos ira, cuando una persona se hace de ira rapidito, ¿cómo se llama esa palabra? Cuando se enoja rapidito, ¿sí? ¿Cómo es? Se enfurece fácilmente, sí. Pero ahora Dios, uno sí pega su pique, pero dice, no, si el Señor está en mí, no, el Espíritu Santo le pone límite. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted se quiere resentirse. No, pues si el Espíritu Santo, ya Dios obrando. Amén, amados hermanos. Dios pone en nosotros ese espíritu. Vamos allí, yo creo que vamos avanzando. 1 Corintios 5, 17. Primera de Corintios 5, 17. ¿Alguien que nos ayude? Sí, dígame. Primera de Corintios 5, 17, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No creo que me equivoco. Segunda, ¿por qué está aquí? Bueno, póngame. Ya, segunda de Corintios, ¿no? 5, 17. Ya, ¿quién lo puede leer? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas. Ya, la hermana imita también de lo para que lo lea. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ajá. Mire, el poder de la sangre de Cristo hace un milagro. ¿Qué hace un milagro? Hace las cosas una nueva criatura. Cuando dice una nueva criatura, dice la Sagrada Escritura, es una nueva identidad. Amén, amados hermanos. Tu identidad cambia, tu personalidad cambia. Amén. Pero no porque tú quieres, es porque Cristo ya te da esa nueva identidad. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo? Nosotros recibimos la sangre, pero esa sangre, o sea, en otras palabras, el ADN del Señor ya es parte nuestra. Amén. Ya somos uno. Amén. Somos
Jesús. Ya, ahí tengo que corregir yo. Primera de Juan, capítulo 7 al 10. ¿Quién lo puede? Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 10. ¿Quién lo puede leer? Eso está allá atrás como quien va a Apocalipsis. Ayúdenme, por ¿quién lo puede leer? Capítulo 1, del 7 al 10. Pero si andamos en luz, Ajá. ¿Qué dice? pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ya? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Dice en el 7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire esa palabra poderosa. Pero el enemigo, cuando uno ofende a Dios y uno se arrepiente y se perdona, le pone una acusación en la mente. ¿Sí o no? Ya pecaste, mejor andate del mundo. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero el enemigo de la justicia nos pone culpa. ¿Cierto? No, ya ofendiste, ya pecaste, mejor apártate, mejor andate del mundo. No. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar los pecados. Amén. Y dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de toda maldad. Mire el poder de la sangre. Si 7 veces cayese el justo, 7 veces Jehová Dios lo levantará. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos, ¿sí o no? Nos confesamos. Es que cuando hay confesión, entonces Dios nos perdona. Pero el enemigo nos acusa. El enemigo nos acusa. Dice, no, ya pecaste, ya aparte, deja todo botado. No, el Señor nos da una promesa. Si confesamos, o sea que si declaramos, Señor, te he fallado. Señor, la ira cegó mi entendimiento, mi enojo, porque carne, ¿no? Por eso es la gracia. La gracia es que al terminar el día o en el momento en que uno ofende, uno confiese, Señor, yo ofendí a esa persona. Yo hice mal, yo te pido perdón. Esa es la gracia. La gracia es confesar y llegar a la presencia de Dios y pedirle perdón. Miren, mejor es pedirle perdón porque el ser humano no tiene misericordia. Dijo el rey David, prefiero tus juicios a los juicios de los hombres, porque los juicios tuyos son con misericordia, el hombre es vengativo. Amén, vamos hermanos. Entonces, cuando nosotros ofendemos a Dios y vamos a su presencia y confesamos nuestras ofensas, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Pero el enemigo nos pone en la mente de que Dios no nos perdona. Entonces tomamos una decisión y una actitud contraria a la palabra de Dios. Entonces, mire el poder de la sangre. Gloria a Dios. Vamos allí, ¿ven? Está muy clara esa palabra. Amén. Ya. Dice, Primera de Pedro, por ahí mismo cerca. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, versículo 1. Sí. Capítulo 1, versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Gloria a Dios. Ya. Mire, vamos a ir a otro versículo. Hebreos, capítulo 9. De 16 a 18. Dice que hay una herencia, pero ¿qué se necesita para nosotros recibir esa herencia? La vamos a ver aquí en Hebreos. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 16 a 18. Ahí uno tiene, léalo, hermana, mire, ahí me encierro, coja, así coja. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ajá. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Santo. Mire,
Mire, que en la muerte de Jesucristo y en el derramamiento de sangre, allí hay una herencia que se activa, ¿sí o no? Allí hay una herencia, dice que tenemos una herencia por medio de Jesucristo y que la herencia se activó cuando Él murió, ¿sí o no? Porque mientras esté vivo hay cláusula, dice, por ejemplo, una persona que haga un testamento dice, yo esto es para mis hijos, pero mientras yo esté aquí yo voy a usufructuar de eso, ¿sí o no? Pero en el testamento dice, no, si yo me voy, eso ya está escrito ahí. Me puede pasar cualquier cosa, pero yo tengo todo ordenado, ¿sí o no? Ojo, pero ellos no pueden tocar nada mientras yo esté, ¿sí o no? Aquí hay una cláusula y aquí hay una cláusula. Dice, para que se haga efecto y tengamos nosotros derecho a esa herencia a la vida eterna, era necesario que el dueño de esa sangre, Jesucristo, tenga que morir. Y esa sangre era que tiene el poder de redimirnos del pecado y de la muerte y darnos herencia de vida eterna. Amén, amados hermanos. Entonces, miren, todo el poder que tiene la sangre del Cordero de Dios. Por eso que ahorita que nosotros vamos a tener la Santa Cena, amén, nosotros vamos a ir con el entendimiento de todo ese poder que tiene el poder de la sangre de Cristo. Amén. Santo Dios Todopoderoso. Dice el 1 de Juan capítulo 5 del 7 al 8. 3 son los que dan testimonios en los cielos y en la tierra. 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8. 3 son los que dan testimonio en los cielos y la tierra. Porque 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Jesús, ¿no? Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son unos. Amén. Y dice más abajo, en el 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quién? Espíritu. Ah, santo. Santo, amén. Entonces, ¿por qué el agua? Porque todos tenemos que ir al bautismo. ¿Cuántos de aquí están que no se han bautizado todavía? Ya, aquí hay uno. Tenemos que proceder a hacer el bautismo. Porque ese protocolo para ir a la presencia de Dios, tienen que estar bautizados. Amén, amados hermanos. Sí. Amén. 3 son los que dan testimonio aquí en la tierra. ¿Qué es? El Espíritu Santo, el agua y la sangre. 3. Bendito sea Dios Todopoderoso. Desde el punto de vista espiritual, en 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19, amén. Aquí hay una herencia, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro que nosotros heredamos maldiciones. Así dice 1 de Pedro. ¿Quién puede? 1 de Pedro 1, 18 al 19. Vamos a ver. Desde el punto de vista espiritual, ¿y qué dicen los médicos, la parte científica? ¿Qué dicen? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Lea, usted lo tiene, léalo por favor. Filita, ayúdame por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados en vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Miren lo que dice ese versículo. Y lo que dice ese versículo es realmente poderoso y es revelador. Miren lo que dice ese versículo: que la sangre de Cristo nos redime de una herencia que hemos heredado de los padres. En otra palabra, dice allí que Dios redime nuestro ADN espiritual, pero también nos redime el ADN biológico. Dice allí ese versículo, es tan poderoso que dice Dios: tu ADN que adquiriste de los padres, la sangre de Cristo lo redime. Amén, amados hermanos. Voy a leer algo. Desde el punto de vista científico, ¿qué es el ADN? El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Casi todas las células del cuerpo de una persona contiene el mismo ADN. ¿Qué es el ADN?
El ADN es una molécula, es una partícula, es una molécula que está en el cuerpo, ¿no? Sí. Aquí hay una partícula que le llaman también la partícula de Dios. ¿Por qué le llaman? Vamos a ver. Aquí hay una partícula, una molécula, que los científicos lo han determinado de esa manera. ¿Y por qué lo dicen de esa manera? Dice, ¿qué dice este ADN? El ADN dice, el ADN tiene tres funciones principales en el organismo: almacenar información, genes y genomas completos de la persona, producir proteínas, transcripción y traducción, y duplicarse para garantizar que la información se transmita a las células hijas durante la división celular. El ADN contiene el tipo de sangre, se puede heredar el tipo de cabello, se puede heredar las enfermedades, se puede heredar el color de los ojos de los padres, el tipo del cuerpo, la inteligencia, las creencias y limitaciones. Mire, toda esa información va encriptada en el ADN. Por eso que cuando ya hicieron, vi ahora un documental donde ponen dos gemelos y cruzan y caen gemelos, ¿verdad? Y crecen en lugares separados. Pero un gemelo con el otro no se siente identificado. Y el otro gemelo que lo cambiaron, a lo que llega a su hogar, se siente que no es parte de esa familia. Porque en él no hay esa costumbre. ¿Se entiende? Hay algo que lo identifica. Hicieron ese estudio. ¿Qué se transmite en el ADN? En el ADN se transmiten los traumas que se almacenaron en las células del cuerpo, los traumas que vienen de los padres, los traumas que vienen de los ancestros, se transmiten en los ADNs de los hijos también. Científicamente está comprobado, tu trauma se almacena a nivel celular. Tus recuerdos celulares guardan la huella de tu trauma. Mira, hermano, así le dice la ciencia, los científicos. Tus recuerdos celulares guardan la huella de tu trauma. Esto se debe a que el trauma envía ondas de choque a través de todo el sistema linfático. Cuando una persona tiene una reacción, lo primero que se afecta es en la laringe. Ese sistema linfático, y ese manda señales al cerebro. Toda reacción de susto, de nervio, de impresión al sistema linfático. Esa impresión, todo lo que usted recibe en ese momento, todo eso queda guardado. Por eso es que usted ve que nacen hijos nerviosos, hijos temerosos, hijos tímidos. Amén. Si el padre tiene un carácter definido, el hijo también va a nacer con ese carácter. Porque toda esa información, en el momento que entra un hijo, el ADN se transmite, se divide y esa información la comparte, ¿no? La comparte en el nombre de Jesús. Una división molecular. Dice aquí, vamos allí. Los archivos, esto es interesante. Los traumas se almacenan en las células del cuerpo. Los traumas pueden ser transmitidos genéticamente a través de las células. Hay archivos encriptados, guardados en nuestras células, en las neuronas del cerebro. Tu trauma se almacena a nivel celular. Tus recuerdos celulares guardan la huella de tu trauma. Miren, es increíble esto, lo que dicen los científicos. Esto se debe a que el trauma envía ondas de choque a través de todo el sistema linfático. ¿Cómo se alojan los traumas? ¿Cómo se alojan los traumas? Cuando una persona experimenta un acontecimiento traumático, la adrenalina recorre el cuerpo y el recuerdo queda impreso en el sistema linfático, las amígdalas y el cerebro en la parte del hipocampo. Estamos hablando de lo que pasa en una reacción normal. O sea, queda grabado en el ADN. O sea, estamos viendo que científicamente está comprobado que todo queda grabado en el sistema celular, en ese núcleo, en esa molécula llamada ADN. Amén. Por eso es que usted ve que los hijos cuando nacen
tienen ciertas referencias de los padres, ¿sí o no? Amén. Pero no solamente se hereda la parte biológica, sino también los traumas que han tenido esas personas. Amén, amados hermanos. Científicamente dice que heredan esa huella. Amén. Así le llaman ellos, ¿no? Tu trauma se almacena a nivel celular. Tus recuerdos celulares guardan la huella de tu trauma. Esto se debe a que el trauma envía ondas de choque a través de todo el sistema linfático. ¿Cómo se aloja el trauma? A través, dice, y aquí viene, cuando una persona experimenta un acontecimiento traumático, la adrenalina recorre el cuerpo y el recuerdo queda impreso en el sistema límbico, las amígdalas y el cerebro en el hipocampo. Guarda el significado del suceso, incluyendo la intensidad y el impulso de la emoción. Lo guarda todo. O sea, ese evento, la intensidad, el susto, todo queda grabado. Allí hay un archivo que Dios ha creado. En el cerebro está grabado, hay un archivo encriptado que solo el Padre lo puede borrar a través de su sangre preciosa. No solamente la parte biológica, sino también los impactos espirituales. Estamos viendo el ADN desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista espiritual. ¿Amén o no amén? Santo Dios Todopoderoso. El sistema límbico es considerado el epicentro de la expresión emocional y del comportamiento. Una forma rápida de recordar las funciones del sistema límbico es pensar en estas 5 C: comer, saciedad y hambre; conmemorar, memoria; comportarse, respuesta emocional; dice clan, reproducción sexual instintos maternos; copular, en la parte sexual. ¿Qué pasa con el cuerpo después del trauma? El trauma también puede ocasionar síntomas físicos. El trauma puede tener efectos prolongados en el bienestar de la persona. Los impactos que quedan grabados en el ADN de la persona, miren, vamos a analizar. Cuando una persona tiene un efecto emotivo, emocional, si la persona no se libera, dice la ciencia, puede causar un efecto negativo. ¿Cómo qué? El cáncer. Porque la persona, si es negativo, se deprime, bajan las defensas, ¿no es así, mi doctora? Y las células que son propensas a ser cancerígenas cogen fuerza, porque no tiene quien las controla, y activa esas energías, producen enfermedades. Ese impacto emocional, estamos hablando de la parte emocional, estamos hablando de la parte emocional, amén. Ese impacto emocional produce enfermedades catastróficas, dicen los científicos, amén, amados hermanos. Estamos viendo, nosotros estamos desmenuzando el ADN de la persona. Y miren qué información nomás trae desde el punto de vista científico. Trae traumas y trae enfermedades, pero también trae características de los padres. Amén. Y acabamos de leer un versículo donde dice Dios que Dios nos redime de la herencia de los padres. La sangre de Jesús lo hace. Pero ¿qué hay en la sangre de Jesús? El ADN de Jesús. Porque en el momento que el ADN espiritual se junta con nosotros, toda esa maldad es redimida. Amén, amados hermanos. Entonces dice aquí, ¿qué pasa con el cuerpo después del trauma? El trauma también puede ocasionar síntomas físicos. El trauma puede tener efectos prolongados en el bienestar de la persona. Si los síntomas persisten y no disminuyen en gravedad, puede indicar que el trauma se ha convertido en un trastorno de salud, estrés postraumático. Las energías de impactos negativos se pueden manifestar
con enfermedades en el cuerpo. ¿Cuánto estamos claros en esa definición científica? ¿No? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros ahí, no? Esto concuerda con lo que acabamos de leer en el versículo, donde Dios dice, mi sangre va a redimir tu ADN. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. En otras palabras, ¿qué dice allí? Hemos heredado el ADN, pero dentro de ese ADN no solamente hay información biológica, hay una información espiritual, de impactos, de emociones, lo que recibieron nuestros padres, lo que recibieron nuestros abuelos, amén, porque eso es hereditario. Entonces usted puede analizar, ¿por qué Jonás volvió a cometer el mismo error del padre? ¿Por qué el hijo cometió el mismo error? ¿Por qué la mamá cometió el mismo error? Entonces, ¿a dónde tenemos que nosotros ir? A hacer una retrospectiva y a ver qué está pasando. ¿Sí entiende? Porque hay errores que comete el ser humano, pero de forma inconsciente. Porque nosotros no sabemos cómo era la vida de nuestros antepasados, ¿sí o no? Usted no sabe, ni yo sé, pero hay algo que lo está afectando en su destino. Hay algo que lo está afectando en su avance. Hay algo que lo está afectando en su progreso. Hay algo que lo está afectando en su salud, en su felicidad. Hay un efecto post-traumático. Allí hay algo que le está causando estrés. De acuerdo a la ciencia, se vuelve a repetir de forma de un ciclo. Se repitió allá, pero como no se ha cancelado, como no se ha anulado a través de la sangre de Cristo, sigue con efecto. Amén. Y sigue perturbándose, sigue manifestando. Amén. Entonces usted dice, a ver, es que no entiendo por qué estas personas de esta manera. Es que yo no entiendo por qué mi hijo de esta manera. Entonces, cuando usted comienza a analizar su descendencia, usted va a encontrar muchas respuestas. Amén. Usted va a encontrar muchas respuestas. Si la persona tenía una adicción o un vicio, va a recibir parte de esa información. Y la persona va a actuar de forma inconsciente. Si tiene un vicio, también le va a gustar, también le va a llamar la atención. ¿Sí entiende? Si tenía una maldición, la familia, los antepasados, y esa persona no ha sido liberada, le va a afectar, porque allí está la Biblia, allí está la palabra. ¿Qué tiene que pasar? Que la sangre de Cristo redima nuestras células y nuestro espíritu. Pero tiene que haber, amén, una declaración. Señor, yo quiero. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado, amén, la sangre de Cristo nos redime. Entonces, allí usted puede entender, y yo puedo entender, desde el punto de vista científico, ¿sí o no? Desde el punto de vista científico. Porque el ADN no solamente te transmite los ojitos azules, la parte biológica, como es la parte anatómica, la parte de los genes del ser humano. El ADN tiene encriptado información hasta de cómo la persona reaccionó en ese evento. Todo eso lo tiene registrado. Entonces nosotros podemos entender ahora un poquito más la palabra desde el punto de vista científico, ¿sí o no? Ya tenemos como una idea más clara por qué dice el Señor aquí en su palabra, en 1 de Pedro 1, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres o antepasados, o sea, de una herencia. Entonces cuando usted y yo aceptamos a Cristo y aceptamos la sangre del Cordero de Dios, entonces viene el ADN. Acuérdense que cuando Jesucristo con su saliva hizo lodo y la saliva del ciego tocó sus ojitos, ¿qué le dijo? Vete y no peque más. En otras palabras, le cambió el ADN del espíritu en mi cuerpo. El ADN de Jesucristo lo impregnó en él. El ADN. Dice, vete y no peque más porque ya mi ADN está en tu cuerpo. El ADN salió por la saliva, porque la saliva uno transmite el ADN. Amén, vamos hermanos. Por eso cuando la persona se casa, en el momento que se casa, la otra persona tiene parte ya de tu ADN. Y usted tiene parte del ADN de la persona, amén.
A través de la saliva y a través de los espermatozoides hay una fusión ahí. Cada quien tiene una parte, amén, del uno, y la otra tiene parte, científicamente está comprobado, amén. ¿Sí? Y veo un estudio ahora que dice que en el útero de las mujeres dura eso eternamente. Difícilmente que se borre. Por eso es que cuando llega una parte del espermatozoide en la parte del útero, esa ya es parte de esa persona. ¿Sí entienden? Lleva dentro de ese cuerpo una parte de esa persona. Amén o no amén. Por eso dice el Señor que unirán serán una sola. Científicamente está comprobado. Amén, amados hermanos. Entonces podemos entender. Hay muchas cosas que Dios nos está haciendo. Amén. Desde el punto de vista científico, el ADN es el material que contiene la información hereditaria de los humanos y casi todos los demás organismos. Amén. Las células del cuerpo de una persona. Amén. Bendito Dios Todopoderoso. El ADN tiene tres funciones principales en el organismo: almacenar información, los genes, genoma completo, producir proteínas, transcripción y traducción, y duplicarse. Eso ya. El ADN contiene el tipo de sangre, se puede heredar el tipo de cabello, herencia de enfermedades, color de ojo, tipo de cuerpo, la inteligencia, creencias y limitaciones. Mire, si esa persona tenía algún tipo de creencia, también lo va a heredar. Y si tenía alguna capacidad de hablar muchos idiomas, cuando ese niñito nace, se le hace fácil aprender idiomas, ¿sí o no? Pero si esa persona heredó temores, también esa persona, esa criaturita, va a nacer con restricciones es la palabra, ¿no? ¿Sí o no? Porque también va a heredar. Va a nacer con limitaciones si ha heredado ese tipo de cosas. Los traumas se almacenan en las células del cuerpo. Los traumas pueden ser transmitidos genéticamente a través de las células. Hay archivos encriptados, guardados en nuestras células, en las neuronas del cerebro. Tu trauma se almacena a nivel celular. Tus recuerdos celulares guardan la huella de tu trauma. Esto se debe a que el trauma envía ondas de choques a través de todo el sistema linfático. Bendito Dios Todopoderoso. Amén. Base a esta reflexión, nosotros vamos a hacer la Santa Cena. Amén. Vamos nosotros a leer allí en Mateo, capítulo 26, del 26 al 9. Amén. Vamos nosotros, en base a esta pequeña reflexión que hemos tenido, vamos a ir conscientemente de qué poder tiene la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo contiene su ADN. Amén. En el momento que nosotros, en este momento, vamos a tomar la Santa Cena, nosotros vamos a tomar la sangre de Cristo y aquí va a haber un milagro. Amén. Aquí va a haber una renovación. De acuerdo a la palabra, va a haber un cambio, va a haber un milagro. El ADN de Jesucristo. Dice que borra maldiciones, que borra pecado, que borra enfermedades, borra traumas. Amén, amados hermanos. ¿Sí?